Mi nombre es Daniel Ruiz Gómez, soy estudiante de agronomía de la Universidad Abierta a Distancia. El día de hoy nos vamos a reunir con el compañero John Freddy Arenas para hacerle una serie de preguntas respecto a la política. John Freddy Arenas es licenciado en filosofía y actualmente es docente. Entonces vamos a darle paso a las preguntas. La primera es: ¿qué similitudes, diferencias y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Muy buenas tardes, Daniel, para usted. Buenas tardes a los que nos están viendo a través de este medio. Palabras clave. Cuando nosotros hablamos del Estado, estamos hablando de las instituciones que permiten el buen funcionamiento, como la Policía Nacional, estamos hablando del Ejército, todas estas instituciones, el bienestar familiar, que hacen parte pues como el buen funcionamiento del país como tal. Cuando nosotros estamos hablando de gobierno, estamos hablando de todas las personas que ocupan unos cargos públicos y que son quienes toman las decisiones sobre la nación. En este caso, el presidente de la República y los ministros. Presidente que es elegido mediante acción popular, las votaciones, pero el gobierno, pues sus colaboradores sí son elegidos directamente por él. Y cuando nosotros entonces estamos hablando de la nación, estamos hablando de todos aquellos ciudadanos que hacemos parte por origen, es decir, por nacimiento de un territorio como tal. Por eso nosotros hablamos de las nacionalidades, es decir, de aquellos que hacemos parte de un país concretamente por haber nacido y que nos identifica la cédula de ciudadanía. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política tiene que ver con el compromiso que tenemos todos los ciudadanos con el ejercicio del servicio en general. Entonces nosotros a veces pensamos que participar en política es ser un candidato a la alcaldía, al consejo o aspirar a algún cargo público. Y en realidad nosotros siempre estamos haciendo acción política solo cuando estamos interactuando entre lo humano, es decir, cuando yo en mi casa, así no sea el candidato, convoco a mi familia para que conozcan a una persona en la que yo creo puede ejercer con idoneidad un cargo público. O cuando en mi casa, sin presentarles a la persona físicamente, sin hacer reunión, yo simplemente les digo: este es amigo mío, se va a lanzar, se va a postular, votemos por él. O simplemente cuando en mi casa nosotros, viendo las noticias, estamos tomando partido, es decir, decisión acerca de lo que nosotros estamos evidenciando, está pasando en el país. Entonces eso respecto a la participación política. Respecto a la democracia, este es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, el hecho de ser elegidos o poder elegir. Entonces en este campo nosotros nos abrimos a una experiencia de saber que mediante un voto, que es la confianza, que no solo ir a marcar la X, es entender que en el otro yo deposité una capacidad de decisión, pues entonces todos elegimos en mayoría. Es decir, que no nos imponen, sino que mediante propuestas nos convencen y nosotros generamos la ejecución. Perfecto. La siguiente pregunta es: ¿qué defines por política? Para mí la política es lo que hablaba Aristóteles, es el ejercicio del bien público. Esa es la política, con eso también yo me matriculo, porque la política tiene que ver precisamente con el arte de servir. ¿Cuál es la dificultad cuando hablamos de política en el mundo? Y es que se destergiversó el concepto. Nosotros hoy no vemos acciones políticas, sino politiqueras. Entonces nosotros nos encontramos con políticos que no ejercen la política, sino que imponen una decisión. La política nunca será el ejercicio de imponer, siempre será el ejercicio del saber proponer y proponerse. Entonces cuando nosotros hablamos de las politiqueras o decisiones politiqueras, estamos hablando de decisiones que no están bien y que no son en beneficio de lo social. Esa es la enfermedad que tenemos hoy en la sociedad. Vemos gente que no le sirve a la comunidad, sino que se sirve a sí mismos. Perfecto. Bueno, continuando con la entrevista, la cuarta pregunta es: ¿qué elementos componen la cultura política? Cuando nosotros hablamos de cultura política, pues yo creo que es hacer un análisis también de lo social, ¿cierto? ¿Qué necesitamos en la política hoy? Necesitamos líderes honestos, necesitamos gente que sea capaz de hablar con la verdad,
Dentro de una cultura política, entonces debemos tener criterios, debe haber una justa democracia, debe haber la posibilidad de estudiar propuestas, no de imponer asuntos que son mentira y que los hacemos pasar por verdades. Y en ese mismo aspecto, la cultura política se hace con la no agresión. Yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero no por eso tengo por qué matarte. Puede que yo no esté de acuerdo contigo, pero no por eso tengo que hacer mala fe o mala fama de lo que tú eres o de lo que tú haces. Entonces, uno de los elementos también de la cultura política tiene que ser la capacidad del debate respetuoso. Como quinta y última pregunta, ¿qué elementos involucran al ser ciudadano y cómo definirías los deberes y derechos del ciudadano? Los elementos que nos involucran a nosotros como ciudadanos en lo social son todos. Nosotros tenemos que ser responsables de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos. Cuando hablamos de ser ciudadanos también es tener claridad de que debemos hacer un control político. Nosotros no podemos simplemente elegir y decir allá están, sino que también tenemos que estar presentes, no hay que desconectarse. Entonces el ciudadano es el que sabe qué está haciendo su líder social, es decir, el político en el ejercicio del poder, pero además no solo saber, sino saberle aceptar la decisión, pero también saber debatirle la decisión. Eso implica que no siempre se está de acuerdo con lo que se hace, pero no les damos vía libre para que hagan lo que les da la gana, perdón el término, pero hay que hacer un buen control político. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cómo definiría los deberes y derechos del ciudadano? Eso en un tema antropológico y sociocultural es muy teso, porque nosotros todos reclamamos derechos, pero no queremos cumplir deberes. Para mí, el definir el deber es el compromiso que tengo de mi parte para hacer que todo funcione. Y el derecho es reclamar a aquello que considero necesito para también cumplir con mi deber. Eso así pues como a grandes rasgos, porque si lo vamos a definir a manera pues tácita, nos vamos a quedar aquí todo el día. No, muchísimas gracias. Ya con esto damos finalidad a la entrevista. Previamente se le dio pues digamos el consentimiento que nos indica la guía, fue firmado pues y ya pues se llenaron pues como todos los ítems por parte de John Freddy. Le agradecemos mucho, muchísimas gracias por la entrevista. Listo. Muchas gracias, Daniel, a usted por este espacio, a los que nos vieron durante estos minutos y qué bueno que sigan haciendo estos ejercicios académicos, donde no solo nos damos cuenta cómo estamos socialmente en cuanto al tema político a propósito de las próximas elecciones, de entender que en este tema somos ignorantes, pero que todos nos creemos con la capacidad de opinar. Y si no, hay que ir a ver las redes sociales, que todo el mundo habla desde el odio, pero nadie desde el argumento.